Buenas noches, yo me llamo Livitan Estrella. Hoy soy estudiante de quinto semestre de la carrera de contabilidad. Voy a hablar sobre el capítulo 10, presupuesto de capital y riesgo del libro Principios de Finanzas Corporativas. ¿Qué es presupuesto de capital y riesgo? Es una ruta de acción para guiar la toma de decisiones en un proyecto de inversión y un instrumento para evaluar resultados. El presupuesto de capital es un instrumento clave para realizar la evaluación de proyectos de inversión. Y el riesgo financiero es la probabilidad de un aumento adverso y sus consecuencias. El riesgo financiero se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un aumento que tenga consecuencias financieras negativas para una organización. El presupuesto de capital es una herramienta de decisión para el éxito o fracaso de la empresa. Muchos factores se armonizan para que las decisiones de presupuesto de capital sean tal vez las más importantes decisiones que deban realizar los administradores financieros. El presupuesto de capital es utilizado para el proceso de planeación de los gastos que corresponden a aquellos activos de la empresa, cuyos beneficios económicos se esperan a que se desarrollen en plazos mayores a un año fiscal. Hoy, en la actualidad, es evidente la necesidad de invertir, presupuestar y financiar las inversiones a largo plazo. El análisis financiero de los proyectos constituye la técnica financiera y analítica a través de la cual se establecen los beneficios o pérdidas en los que se puede incurrir al pretender realizar una inversión en donde uno de sus objetivos es obtener resultados positivos, es decir, que apoyen a la toma de decisiones referente a actividades de inversión. Hay varias técnicas de evaluación de proyectos de capital con diferentes características, aunque todas tienen cualidades y limitaciones. Estas técnicas permiten ver un proyecto de inversión desde diferentes ángulos, lo cual ayuda a los administradores a escoger una mejor decisión de inversión. Las técnicas financieras son muy utilizadas por grandes negocios, empresas. En el presente trabajo estructuramos el presupuesto de capital. Hemos conocido la utilidad neta, flujo neto de financiación de inversión, el mismo que se lo ha analizado con técnicas de evaluación de proyectos y se han concluido como proyecto viable para los inversionistas. Mucho tiempo antes de que se desarrollaran las teorías modernas que relacionan el riesgo y el rendimiento. Los administradores financieros inteligentes ya efectuaban ajustes por riesgo en el presupuesto de capital. Hoy en día, casi todas las compañías parten del costo de capital de la empresa como una referencia de la tasa de descuento ajustada por riesgo para nuevas inversiones. La parte más difícil en el cálculo del costo de capital de la empresa es hallar la tasa de rendimiento esperada por sus accionistas. Muchas empresas recurren al modelo de evaluación de activos de capital en búsqueda de una respuesta. Algunos proyectos son más riesgosos en las primeras etapas que en las últimas y necesitaríamos una tasa de descuento más alta para su etapa de arranque. Costos de capital de la empresa y de proyecto. El costo de capital de la empresa se define como el rendimiento esperado en un portafolio que contiene todos los títulos existentes en la empresa. Es el costo de oportunidad de capital invertido en los activos de la empresa y por lo tanto la tasa de descuento apropiada para proyectos de riesgo promedio de la empresa. El costo de capital de la empresa no es la tasa de descuento correcta si los proyectos nuevos son más o menos riesgosos que el negocio existente de la compañía. En principio, cada proyecto debería evaluarse a su propio costo de oportunidad de capital. Medición del costo de capital propio. Una
expansión general de su empresa. Tal inversión tendría casi el mismo grado de riesgo que el negocio existente. Por lo tanto, descontaría los flujos de efectivo al costo promedio ponderado de capital. Para calcular dicho costo, necesitaría una estimación del costo de capital propio. Determinación de tasas de descuento cuando no se tiene la beta. ¿Qué es la beta? Es un concepto en el mundo de las finanzas que mide el riesgo de un título o valor. Las betas accionarias en la industria proveen una guía aproximada de riesgo de varios tipos de negocios, pero una beta de los activos del negocio ferroviario no es más que una aproximación. En algunos casos, si un activo se negocia públicamente, si es así, estimamos el riesgo con base en los precios pasados. ¿Qué debería hacer un administrador si el precio de un activo no tiene un antecedente para tan, tan conveniente? Y si la inversión propuesta no está lo bastante cerca del negocio habitual como para justificar el uso de costo de capital de la empresa. Estos casos requieren un análisis para los administradores que realizan ese tipo de análisis. Por ejemplo, eh, evitar factores adicionales. No hay que caer en la tentación de agregar factores adicionales a la tasa de descuento para compensar por las cosas que pueden ir mal con la inversión propuesta. Primero deben ajustarse los flujos de efectivo previstos. Segundo es pensar en los determinantes de las ventas de los activos. Muchas veces se observan las características de los activos de baja y alta beta, pero no a la beta en sí. Y tercero, no dejarse engañar por el riesgo diversificable. Evitar factores adicionales en las tasas de descuento. Hemos definido el riesgo, pero desde el punto de vista del inversionista como la elevación estándar de rendimiento de un portafolio o la beta de una acción ordinaria u otro título. Pero en el lenguaje cotidiano hablamos del riesgo para referirnos simplemente al peligro de que se tengan malos resultados. La gente cree que los riesgos de un proyecto son una lista de cosas que podría salir mal. Por ejemplo, un geólogo que busca petróleo se preocupa por el riesgo de un pozo seco. O si un fabricante farmacéutico se preocupa por el riesgo de que un nuevo medicamento que cure la calvicie quizás no sea aprobado por el organismo para el control de alimentos y medicamentos. Para el propietario de un hotel turístico ubicada en una parte del mundo políticamente inestable, se preocupa por el riesgo de expropiación. Equivalentes ciertos. Otra forma de ajustar por riesgo. En el presupuesto de capital práctico, por lo general se aplica una sola tasa de descuento a todos los flujos de activo. Por ejemplo, el administrador financiero usaría el modelo de evaluación de activos de capital para estimar el costo de capital y después utilizar esta cifra para descontar el flujo de efectivo esperado de cada año, entre otras cosas. El uso de una tasa de descuento constante supone que el riesgo del proyecto no cambia con el tiempo, sino que permanece constante año con año. Sabemos que eso no es del todo cierto, porque los peligros a los que están expuestas las empresas cambian constantemente. Aquí entramos a un terreno tanto difícil, aunque hay una forma de entender el riesgo que puede ofrecernos una salida. Se trata de convertir los flujos de efectivo esperados en equivalentes ciertos. Primero, analizaremos un ejemplo que muestra lo que son los equivalentes ciertos. Después, como recompensa de la inversión. Utilizaremos los equivalentes ciertos para descubrir lo que realmente se supone al momento de descontar una serie de flujos de efectivo a una sola tasa de descuento, ajustada por riesgo. Y también
valoraremos un proyecto cuyo riesgo cambia a lo largo del tiempo y en el que, por lo tanto, fracasa el descuento ordinario. El costo de capital de la empresa es el costo de capital de una inversión en toda la empresa. Generalmente, se calcula como un costo promedio ponderado de capital, es decir, la tasa de rendimiento promedio exigida por los inversionistas en la deuda y los títulos de capital propio de la empresa. Pero nos centramos principalmente en el costo de capital de la empresa. Si definimos el riesgo como beta y utilizamos el modelo de evaluación de activos de capital para calcular los rendimientos esperados. La forma más común de estimar la beta de una acción es determinar cómo ha respondido la presión de la acción a las fluctuaciones históricas del mercado. Por supuesto, esto dará solamente una estimación de la verdadera beta de la acción. Tal vez se obtenga una cifra más confiable si se calcula una beta de la industria para un grupo de empresas similares. El costo de capital de la empresa es la tasa de descuento correcta para proyectos que tengan el mismo riesgo que los negocios que ya posee la empresa. Sin embargo, muchas compañías utilizan el costo de capital de la empresa para descontar los flujos de efectivo previstos de todos los nuevos proyectos. Este es un procedimiento peligroso. En principio, cada proyecto debería ser evaluado a su propio costo de oportunidad de capital. El verdadero costo de capital depende del uso que se dé al capital. Si deseamos estimar el costo de capital de determinado proyecto, lo que cuenta es su propio riesgo. Por supuesto, si el costo de capital de la empresa queda bien como tasa de descuento para proyectos de riesgo promedio. Asimismo, es un punto de partida útil para hallar la tasa de descuento del proyecto más seguro o de negocios. Hoy en día, las empresas lanzan al mercado cientos de proyectos de inversión de manera constante. La frecuente demanda de consumo de bienes y servicios representa una gran oportunidad para quienes están a margen de cubrir y aprovechar las necesidades de la población, las que con el tiempo se reflejan mediante proyectos. Estos proyectos que a diario son planeados y proyectados cumplen con todo un sistema de procesos para poder llegar a ser ejecutados. Puede más allá de tener una buena idea o estimar que se puede satisfacer una necesidad. Hay que conocer si es que la inversión necesaria para ejecutar una propuesta alcanzará los rendimientos suficientes con relación a la cantidad de dinero invertida y el tiempo que se necesita para los frutos. No solo se trata de satisfacer las insuficiencias del mercado, sino las necesidades de los inversionistas y de las organizaciones, quienes esperan recibir los beneficios suficientes de dicha inversión. La existencia de diferentes métodos de evaluación son una gran ventaja para los profesionales financieros, ya que les permitirá conocer los diferentes enfoques suscitados en la previsión del proyecto, logrando dar respuestas a varias de las interrogantes que frecuencia se presentan en las inversiones, como ¿cuál es el rendimiento esperado en términos monetarios? ¿O cuándo se recuperará la inversión? ¿O qué tasa de rendimiento es la adecuada? Entre otras, a las cuales, dependiendo de la naturaleza del método, darán la respuesta a sus inquietudes. Ahora, el método a elegir depende netamente de los profesionales financieros. Este tendrá que cumplir con las necesidades de los inversionistas y para cada necesidad habrá un método que cumpla su expectativa. Las técnicas para elaborar el presupuesto de capital. Las técnicas para elaborar el presupuesto de capital
deben considerar como base de flujo de efectivo descontado, es decir, que una cierta cantidad de dinero hoy tiene más valor monetario que una cantidad de dinero en futuro. Porque para un inversor, una cantidad de dinero presente representaría una oportunidad de inversión, lo que aumentaría el valor de su dinero en el tiempo. El periodo de recuperación eh, es requerido para que los flujos de efectivos acumulados esperados de un proyecto de inversión sean iguales al flujo de salida de efectivo inicial. En otras palabras, lo que permite esta técnica de evaluación del proyecto es determinar el número de años que tomará recuperar la inversión inicial de un proyecto. Para calcular el periodo de recuperación, es necesario conocer los años de vida útil que tendrá el proyecto y los flujos de cada periodo, para con ello determinar los flujos de entrada acumulados en dichos periodos. Una vez acumulados los flujos, se aplica la fórmula de periodo de recuperación y se obtiene el número de años en el cual se recupera la inversión. Si el periodo de recuperación que se determinó es mayor que el periodo de recuperación máximo aceptable, que no es más que el tiempo en el que el inversor espera recuperar la inversión, el proyecto se acepta. De no ser así, el proyecto se rechaza. Si bien es cierto el periodo de recuperación es un método poco viable para evaluar proyectos en vista, me presenta varios inconvenientes. No considera los flujos de efectivo que ocurren después de la expiración del periodo de recuperación. En consecuencia, no se puede ver como una medida de rentabilidad. Por último, el periodo de recuperación máximo aceptable que sirve como estándar de corte es una elección puramente subjetiva. Estos inconvenientes ocasionan que esta técnica sea poco fiable al determinar la viabilidad del proyecto, porque no solo es una medida inadecuada en la rentabilidad, sino que también a presentar resultados erróneos que pueden llevar a tomar decisiones incorrectas que afectan directamente a la empresa, puesto que invertir en un proyecto que no tendrá beneficios económicos futuros traería consecuencias graves en la economía de una entidad. Sin embargo, muchas empresas utilizan esta técnica como complemento de los demás métodos señalados y como medida para determinar los riesgos de un proyecto. En conclusión, la aplicación de métodos para la evaluación del proyecto es indispensable para determinar si un proyecto debe o no ser ejecutado, pues se comprende que dependiendo de la naturaleza del método a ser utilizado, estos permiten diagnosticar el periodo de recuperación, la rentabilidad y otros aspectos importantes que influyen en la toma de decisiones del profesional financiero sobre una inversión. Para que el analista financiero tome la decisión de aprobar o no un proyecto de inversión, el presupuesto de capital junto a su indicador financiero o método de evaluación de proyectos deben complementar mutuamente las expectativas que el analista posee sobre la inversión a realizar, de tal manera que se proyecte la factibilidad del proyecto del mercado. Por tal motivo, el método a ser trabajado debe ser aquel que procure cumplir con los objetivos y disposiciones de los inversionistas y analista financiero, pues esto será fundamental para la toma de decisiones y aprobación del proyecto. Concluyentemente, no se estima que un método de evaluación sea mejor que otro, porque cada método es de aplicación distinta, pues dependiendo del método, estos se enfocan en diferentes puntos de vista, como la necesidad o la inquietud por saber la viabilidad que tiene un proyecto en relación al valor del dinero en el tiempo o su periodo de recuperación. Estas, entre otras características, hacen a cada método distinto uno del otro, pero a su vez lo vuelven necesario para dar respuestas a las diferentes interrogantes que se pueden
suscitar en un proyecto de inversión. Muchas gracias.